Saludos, soy Pedro, el escéptico humanista unitario universalista. Espero que el día esté brillando para ustedes. Quisiera hoy reaccionar a unas expresiones que se hicieron en un directo como respuesta a mi planteamiento de que era problemático hablar de monoteísmo para la época preexílica o incluso para la edad de guerra temprana del judaísmo. Algunos de los que me ven saben de quién hablo y dónde fue que ocurrió el incidente. No me interesa crear drama en la red, sino solamente expresar lo que quise decir dentro del ámbito de la cordialidad. Empecemos por el comienzo de la noción de monoteísmo como producto de la modernidad, en el siglo XVII. Les sorprenderá que comience desde este punto y no, por ejemplo, en la época de Moisés o de Akenatón. Por ahora lo que me interesa es destacar que el término monoteísmo es uno moderno. Ni los judíos ni los cristianos anteriores al siglo XVII se autodenominaron monoteístas. El originador de esta idea fue un conocido pensador del siglo XVII llamado Henry Moore, y lo acuñó con las palabras monos, que significa uno, y theos, que significa Dios. Es decir, monoteísmo es la creencia en un Dios. Ahora bien, contrario a lo que ocurre hoy día, que establecemos antinomia entre monoteísmo y politeísmo, Moore contrastaba el monoteísmo con el ateísmo. En otras palabras, conceptualmente hablando, una creencia como la que encontramos en la antigua Grecia, centrada en la superioridad de Zeus sobre los demás dioses, podía verse como monoteísta aun si la mitología griega albergaba la existencia de otros dioses. Pero ha llovido bastante desde Moore hasta hoy, y el término monoteísmo ha adquirido un sentido muy importante. Una religión, filosofía o sistema de pensamiento es monoteísta si postula la existencia de un solo Dios. Esto contrasta y se opone a otras nociones como politeísmo y enoteísmo. El politeísmo propone la existencia de múltiples dioses. El enoteísmo reconoce la existencia de otros dioses, pero se centra en uno particular. Cuando comenté el directo, resalté reservas sobre hablar de monoteísmo como categoría para describir al judaísmo. Enfatizo que dentro del contexto de la conversación me refería al judaísmo de la Edad de Hierro. Como resultado me quedé un poco perplejo cuando la persona afirmó que eso era lo que yo creía, pero una propuesta de un dios matando a otros dioses debía clasificarse como monoteísta. La respuesta, con cierto tono hostil, no sentó bien, y hablando con otros que estuvieron en el chat, parece que tuvieron la misma reacción. La razón para ello es sencilla. La reserva que expresé no es nada controversial y se basa en lo que los expertos han dicho en la academia. Tenemos evidencia abundantísima de pasajes textuales de la Biblia hebrea y de la arqueología para llegar a la conclusión de que definitivamente los judíos en general en este periodo no eran monoteístas. Es más, en una movida admitidamente más controversial, sigo estudiosos y expertos que plantean que hablar de monoteísmo en el siglo I es también problemático, tal como expresé en un video anterior. Para dar un par de ejemplos, en textos tan tardíos como los de Qumrán, tenemos alrededor de 185 referencias al Consejo de los Dioses. Pablo de Tarso hablaba también de otros dioses y señores. Paula Fredrickson, Dan McClellan y otros han hablado de este tema importante y han presentado argumentos, a mi juicio convincentes, de que el judaísmo del siglo I se le entiende mejor como una religión greco-romana no monoteísta. Las expresiones en Qumrán o en las cartas paulinas tienen sentido en el contexto de la matriz cultural greco-romana en la misma época y que supone la existencia no de un solo dios, sino de varios dioses. En palabras de Fredrickson, generalmente para los judíos en la antigüedad, todos los dioses existen. Pero aún con todo, excluyendo esta interpretación controversial de los textos judíos y cristianos de los siglos III antes de la Era Común al segundo de la Era Común, cuando hablamos de la Edad de Bronce o la de Hierro, sencillamente lo que dije en el chat es lo que sostienen todos los estudiosos en torno a este asunto. Repito, no es lo que creo yo, es lo que la academia ya viene estableciendo desde hace unas cuantas décadas a partir de un cúmulo de evidencia bien afianzada desde el siglo pasado. Mi comentario se da a raíz de una cosa que llevo insistiendo desde hace años y ahora con más fuerza. Muchos estudiosos han especulado sobre el llamado monoteísmo que se experimentó en la antigua Israel, que era una influencia que comenzó en el llamado monoteísmo impuesto por el rey de Egipto, Akenatón. Tengo dos problemas con esta tesis.
Uno de ellos es que me parece que el culto al dios Atón durante esta época era más bien un enoteísmo, no un monoteísmo. Le agradezco a Carla Díaz por confirmar mis sospechas al respecto, aunque expreso unos caveats de los que podrán acceder a mi blog. Segundo, parece que la monolatría practicada en el antiguo Israel se desarrolló separadamente y por razones muy particulares de la realidad del antiguo Israel, por influencia de la clase levítica y la monarquía, especialmente durante las reformas de Ezequías y de Josías. En suma, en mi humilde opinión, no hay enlace alguno entre el enoteísmo de Akenatón y el del antiguo Israel, por más que se quiera asociar mediante Moisés o el Éxodo. Si se quiere establecer algún vínculo, habría que buscar datos más sólidos que los asocien. Y dado que la evidencia del Éxodo en el mejor de los casos es extremadamente débil y circunstancial, y en el peor inexistente, no espero que esa realidad cambie pronto. Eso era todo lo que quería decir y espero que esto ayude a aclarar la situación. Gracias por su atención. No olviden darle like al video y compartir. Nunca dejemos de promover las ciencias, el escepticismo y el humanismo.